unos 5 minutos en carro. Prácticamente estoy cerquita. Nada más ¿Y agarro. ¿Mande? cómo es el clima ahí? Frío. Lo que pasa es que está muy despoblado. Entonces hay mucho llano, hay mucho terreno ejidatario que no se ha afincado. Y entonces sí está muy como despoblado. No hay edificios, no hay casas. De donde yo vivo hacia la laguna, no. Entonces sí te llega el friecito bien y bonito. Sí, Entonces, con está, los llanos, ¿no? está aparentemente despobladón, pero no está distribuido. Lo que está poblado, pues no está del todo distribuido y se conglomera mucho. Es eso, a mí me ha pasado como en Tecámac. Tecámac se pobló, se pobló, se pobló, se pobló un montón. Te lo digo porque conozco Tecámac, se pobló un montón. Hubo problemas de agua. Quien vive en Tecámac podría darse cuenta. Y las rutas de acceso no se modificaron. Pero la gente llegó. Se crearon fraccionamientos como el mío, pero las vías de acceso fueron las mismas. Ya hasta ahorita están haciendo un poquito más de pues ahora sí que de apoyo en cuanto a transporte, ya está, pues por lo del aeropuerto, la cercanía que se tiene por el aeropuerto, Mexibus, etcétera, etcétera. Afortunadamente están creciendo las vías de transporte, pero acá donde yo vivo no. En fin, son las 7:07. Pues aquí estamos, dándole lata. Qué bueno, profe, póngase un suéter. Ah, pues si traigo uno, traigo hasta abriguito. Sí, profe, hace mucho frío, no se vaya a enfermar. No, no se preocupe. Dice, si no, ya no lo vamos a ver, profe. No, como. Bueno, son las 7:08. Vamos a explicar tranquilamente, suavecito, despacito. Mire, este sería el cuarto ejercicio, el que están viendo en pantalla. Me piden calcular el voltaje en la bobina. 2. Bueno, aquí está convertida como invertancia. Permítanme. Ahora sí. Está sencillito el ejercicio. Tienes una fuente de voltaje. Aquí está interesante porque déjenme decirles que en un método de nodos, bueno, usted, aunque no lo he dicho, sabemos que por el tema en que estamos, este ejercicio lo voy a desarrollar por nodos. Noten ustedes la disposición o conexión o arreglo, como quieras llamarle, de los elementos del circuito. Están en paralelo, ¿no? Así acomodaditos, bien a todo dar, todo acomodadito. Y bueno, se presta el ejercicio a desarrollarse más fácil, pues porque ya la disposición de los elementos están en paralelo. Ok. Tenemos una conductancia, tenemos invertancias por parte de bobinas y acoplamientos y una fuente de voltaje. Yo a mis alumnos les digo que una fuente de voltaje no es compatible con un método de nodos. La fuente de corriente sí. Entonces, como no es compatible, se utiliza una ecuación adicional. Por eso la importancia de ponerle una fuente de voltaje y explicarles que esto implica una ecuación adicional. Y por otro lado, las invertancias. Déjenme, permito la entrada. Ya, están tocando. Ok, entonces, empecemos. Como bien decía, las bobinas están transformadas a invertancias. La verdad, esto es un gran respiro. ¿Cómo lo sabe, prof? Porque tengo Henrys a la -1, miren. Por eso sabemos que son invertancias. Aquí se me olvidó ponerle, se me pasó, lo tengo que ir corrigiendo. Invertancia 1
2 o 1,2, como quieran. Esta es la invertancia mutua, esta es invertancia propia y esta es invertancia propia. Cuando tenemos estos datos, chicos, ya no es necesario esta fórmula, ¿se acuerdan? La invertancia K, L es igual al cofactor de las inductancias L, K entre el determinante de las inductancias propias y mutuas. Esta es una fórmula, digamos, no sé, clásica, indispensable para la obtención de las invertancias cuando las bobinas están acopladas. Entonces, como ustedes pueden ver, los datos de invertancias, y ojo chicos, aunque no me lo crean, me van a decir que, ay, de verdad, llega a pasar. Esperemos que no sea el caso. No sé por qué, si yo ya les digo a los alumnos, ya tienes las invertancias. Ah, pues hay compañeros que ocupan la fórmula y estas las tratan como si fueran inductancias, como Henrys. No, a ustedes ya no le están dando estas, ya se las dieron convertidas, ya están convertidas. Ya el autor del reactivo utilizó esta fórmula para darme estos datos. ¿Ya? Así que a esta fórmula no me le hagan caso. No me le hagan caso. Ya los valores están convertidos. Ahí agárrenme la onda porque si no, híjoles. De verdad, hay chavos, yo no les puedo decir o les indico. Hay chavos que sí aplican esto. Y ya cuando aplican esto, la verdad, ya ni reviso el reactivo. Ya ni lo reviso. O sea, ya, esto ya como que cae en el colmo. Pero bueno, en fin. Ahora, otra cosa que tengo que comentarles es lo siguiente. Fíjense, aquí a su lado dice, como son datos las invertancias K, L, se proponen sentidos a los elementos. ¿A cuáles? A estos dos. Tal que la inductancia 1, 2 va a ser menor que 0, ya que la invertancia K, L es mayor que 0. Es decir, si ustedes observan una invertancia positiva, ustedes tienen que orientar al signo contrario a la invertancia. Por ejemplo, acá ya tengo señalado cómo quedaría. Este es el circuito original, para que ustedes observen que no está orientado a los elementos acoplados. Lo voy a hacer. Por ejemplo, miren, abusados. Entra por punto y aquí tendría que ponerlo hacia arriba para que entre por una y sale por punto. Entonces, a esto se le llama entra por punto, sale por punto. Entra y sale, ¿verdad? Te da negativo. Ah, ok, profesor. ¿Vamos bien? Esto es interesante. Entra por punto, sale por punto. ¿Y esto por qué, profesor? ¿Por qué se preguntan? ¿Y por qué lo hace, prof? Porque estoy pensando lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hicimos y que ya les dije, es una regla, jóvenes? De que si vamos a suponer que tenemos una inductancia menor que 0, entonces yo les decía, cumple que cuando tú calcules la invertancia, te va a dar positivo. No, pues que sí. Y esto fue cuando tenía una inductancia menor que 0. Esta orientación que ustedes ven que acabo de colocar es porque visualizo, hagan de cuenta que visualizo como si tuviera una inductancia. Como si tuviera una inductancia. Y cuando tú calculas la invertancia, ya te da el signo positivo. ¿Sí?
Veamos, permítanme, déjenme. A ver, vamos a regresarnos al tercer ejercicio. Miren, observen, aquí está la clave. ¿Se acuerdan que les decía? Entra por punto, aquí la corriente entra por punto. Le ponemos una de entra. Entra por bobina, sale por punto. Perfecto, prof. Esto fue una propuesta o bien ya viene del reactivo, como aquí es el caso. ¿Y qué hacíamos? Ah, pues que L12, ¿verdad? De acuerdo a la orientación propuesta, fue menor, es decir, negativo. Ok, y después les dije, chicos, cuando calculen la invertancia, ocurre un efecto de signo contrario. Y acá lo puse. Aquí está. Observar que la inductancia 1,2 es menor que 0. No, pues que sí. Aquí está. Y luego continúa. Y resultó que la invertancia 1,2 fue mayor que 0. Cumple. Es decir, no se les pase. Hay una inversión de signo. Si esta es negativa, esta es positiva. Y viceversa. Si este es positivo, ay, perdón. Si este fuera positivo, este se convierte en negativo. Viceversa. Ok, entonces, con esta orientación te da una inductancia negativa. Cuando transformamos el circuito, fíjense, aquí porque ya está transformado a admitancia. Vamos a suponer que no. Todavía me quedo en invertancia, que es como lo tengo ahorita en el ejercicio 4. Yo les pregunto, vamos a suponer, no le hagan caso acá, ni acá. Vamos a suponer que yo les doy este circuito, como el 4, y les doy invertancias. ¿Qué observaron con las direcciones? No se movieron, no se movieron, se quedaron como si se trataran como inductancias. Y eso es precisamente lo que quiero dar a entender. Cuando tengas bobinas en versión invertancia, trátalas en cuanto a orientación me refiero, como si fueran inductancias. Observen, entra por punto y aquí entra por bobina y sale por punto. Ustedes dirán, profe, este es negativo, entra y sale por punto. No, quien fue negativo fue la inductancia para que me diera una invertancia positiva, pero así se quedó. Entonces, cuando te dan las invertancias, se dice que orientas al signo contrario. En nuestro ejercicio 4, que es este, es lo que yo hago precisamente. Déjenme borro esta parte, porque ya está muy aglomerada de rayones, y es exactamente lo que se hace. Se orientan al signo contrario. Entra por punto y sale por punto. Y listo. Ya no vemos las inductancias. Eso ya fue tiempo pasado. Aquí sí las vemos en el ejercicio 31. De hecho, el ejercicio te dan datos de inductancia. Y yo nada más quiero comentar que cuando lo pasa a invertancia, te das cuenta que queda como contrario. Y así es como se hace. Ya el siguiente proceso, perdón, ya el siguiente proceso ya es verla como admitancia. Listo. Si te llegan a dar transformado el circuito, oriéntalo al signo contrario. Nada más, no se te olvide. ¿Cómo transformarlo, prof? Sí, ya cuando lo transformes, pues no hay problema. 60, 40, 20, queda igual.
¿Vale? Ok, vámonos al 4. Pues si hay alguna duda, con todo gusto me dice. Bien, pues entonces, esta es la orientación que se propone. Entra por punto, sale por punto. Haga prueba, pero es positivo. Acuérdate que es orientarlo al signo contrario. La transformada a una constante es 10 entre S y dibujo su caída de voltaje. Esta es una conductancia, déjala igual. Esta es una invertancia, nada más nada más dividido entre S. Aquí entre S, aquí entre S y aquí que vale 1. Eso es todo. Dividirlo entre S. Ya lo tienes transformado. Recuerda que ya superaste los cofactores para obtener las invertancias. Esta fórmula ya no se aplica. Pone los nodos. 1, base, 2, base. Trazas o dibuja el potencial de nodo 1 para el nodo 1, potencial de nodo 2 para el nodo 2. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Así que ya están los nodos, ya están los potenciales, listo para poder aplicar el método de nodos. Vamos a quedarnos aquí. Como ustedes pueden ver, hay dos nodos. Entonces vamos a tener dos ecuaciones principales o canónicas, como están aquí. Como ya sabemos que son dos ecuaciones, pues rápidamente identificamos que hay que calcular Y11. La admitancia del nodo 1. Permítanme, porque querían entrar un poco tarde. Quieren entrar. Entonces, la admitancia del nodo 1 es la suma con signo positivo de las admitancias propias que pertenecen al nodo 1. 2 y 2 entre S. No hay acoplamientos, sí lo hay, pero esta bobina o invertancia tiene acoplamiento con otra, pero no pertenece al nodo 1. Entonces ahí termina la igualdad. Bien, vamos con Y22. La suma con signo positivo de las admitancias propias que pertenecen al nodo 2. Tienes la conductancia 1 y tienes la admitancia, también esta es una admitancia. Tienes la admitancia 4 entre S. 1 más 4 entre S. Observas que 4 entre S es una bobina y tiene acoplamiento con otra. Sin embargo, este acoplamiento llamado admitancia mutua no se considera porque esta bobina pertenece a otro nodo diferente al nodo 2. Se consideraría esta admitancia mutua siempre y cuando tengas una bobina conectada al nodo 2 y que tenga acoplamiento con esta bobina de 4 entre 13. Como no lo hay, hasta ahí o hasta aquí termina la suma del nodo 2, perdón, del nodo 2 o llamada admitancia 2. Vamos con las admitancias mutuas entre nodos. ¿Se acuerdan? Ayer lo comentaba, antier lo comentábamos. Cuando nos toca calcular la admitancia mutua entre nodos, hay tres apartados, tres términos. El primer término te dice si hay una admitancia entre ambos nodos, físicamente conectada, no acopladamente, no magnéticamente hablando. No, pues no lo hay. Entonces, menos está el segundo caso. ¿Se acuerdan? El segundo caso es, debe haber otra y además debe tener acoplamiento. Entonces, ni el primero ni el tercer término aplica. Aplica el tercero, donde te pregunta por admitancias mutuas. Aquí tengo nada más una, donde los elementos que la generan, admitancias propias que generan, deben de estar conectados en diferentes nodos. Y así sucede. Entonces colocas la admitancia mutua 2 entre S. ¿De dónde sale este signo negativo? De relacionar este sentido con el nodo 1.
sale del nodo, número de incidencia más 1. Ahora voy con este. Olviden las marcas de polaridad. Entra al nodo negativo. Recuerden la ley de Kirchhoff. Entra al nodo, es decir, corriente entra al nodo negativo. Incidencia negativa. Más por menos te va a dar menos. Perfecto. Y esto es lo mismo que Y21, al igual que Y12. Listo. Vamos con las ecuaciones de la red. Esta primera ecuación es para el nodo 1. La segunda ecuación es para el nodo 2. Aquí se colocaría el resultado de Y11. Entonces es Y11 por el potencial de nodo 1 más Y12 potencial de nodo 2. Y me pregunta si hay una fuente de excitación en el conectada al nodo 1. Sí, lo hay. Y se coloca corriente de la fuente de voltaje ya transformado en Laplace. Este es el lugar de Y21 por el potencial de nodo 1 más Y22 por el potencial de nodo 2. Y te pregunta si en el nodo 2 hay una fuente de excitación o hay fuentes. No hay ninguna. No incide ninguna fuente, entonces es igual a 0. Ahora, quiero decirte algo. Una admitancia por un voltaje, ya sea que lo quieras expresar como una U, o ya sea que lo quieras expresar como una V, te va a dar una corriente. Esta corriente es la que estoy poniendo aquí. Y es de una fuente de voltaje. Chicos, no se les olvide que este dato es voltaje de una fuente de voltaje, pero no es su corriente. Por esa razón, ustedes no ven sustituido los 10 entre S, porque este es un voltaje y este es un dato de corriente. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Esta es una incógnita. Esta es otra incógnita. Y aquí tienes otra incógnita. Es decir, tienes 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Tu sistema de ecuaciones es inconsistente. No vas a poder resolverlo para encontrar estas incógnitas. Cuando hay empate, sí. 2 incógnitas, 2 ecuaciones, sí. Pero aquí hay una tercera incógnita provocada por una fuente de voltaje. Yo mismo les decía que una fuente de voltaje, hagan de cuenta que no es compatible con el método de nodos. Entonces, al tener 3 incógnitas, no puedo resolverlo, requiero de un dato. Por eso, cuando tienes una fuente de voltaje en un método de nodos, necesitas de una ecuación adicional. Esa ecuación adicional se direcciona hacia la fuente de voltaje, porque es el dato que no hemos trabajado. Aquí puedes ver su fuente de voltaje, su símbolo, y vean cómo marco su polaridad, más, menos, y trazo esta flecha o este sentido hacia abajo, indicando que es su caída de voltaje de esta fuente. Después de que trazo su caída de voltaje, busco asociarla con alguna fuente. En este caso observo que pertenece al nodo 1. Entonces, esta caída de voltaje se encuentra en paralelo al potencial de nodo 1. Por lo tanto, ya descubrí o ya tengo mi ecuación adicional.
¿Cuál sería, prof? Que el potencial de nodo 1 vale 10 entre S. Este es menos. Con este menos resulta porque estoy ocupando la fórmula. Sin embargo, pues yo no lo hice así. Yo trazo su caída de voltaje y me fijo, ojo, y me fijo cómo está su caída de voltaje. Perfecto. Eso es todo. Ahí está. Al darme cuenta que con la ecuación adicional encuentro el potencial de nodo 1, chicos, este dejó de ser incógnita. Ahora tienes dos incógnitas, dos ecuaciones, puedes resolver el sistema. Lo puedes hacer. ¿Vale? Padrísimo. Esto es la ecuación adicional. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, pues que no. Ok. Quiero poner un ejemplo también de la siguiente forma. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si alguien me hiciera la pregunta, yo me la hago. Oiga, profe, ¿y qué pasa cuando tiene una fuente de voltaje entre dos nodos? Ándale. ¿Cómo le hace, profe? Porque aquí, pues la tiene conectada a un nodo. ¿Entendemos? ¿Y aquí cómo le hace, profe? Cuando tiene una fuente de voltaje. Vamos a suponer que esta fuente de voltaje vale 8 en 13. Ya transformada. ¿Cómo le haríamos? Aquí van a encontrar o se van a dar cuenta que requerimos de una ecuación adicional. Para empezar, ¿se acuerdan que les decía? Aquí está. ¿Por qué la puso positivo? Nadie me preguntó. ¿Por qué puso positivo este prof? ¿Se acuerdan? Que cuando la fuente pica es positivo. Ah, ok. Entonces, vamos a suponer que hay una fuente de color rojo. ¿A quién pica? No, pues que al nodo 2. Aquí yo pondría corriente de la fuente de voltaje 2. Ah, porque este sería voltaje 1 y este sería voltaje de la fuente de voltaje 2. Ok, perfecto. O sea, ya no sería 0. En el caso del nodo 1, la cola es la que está al nodo 1, negativo. Entonces yo le pondría menos corriente de la fuente de voltaje 2. Ese es el cambio que habría si existiera otra fuente. Oh, ahora, habría dos ecuaciones adicionales. Así es, una por esta y la otra por esta otra. Ni modo. Habría dos ecuaciones. La primera ya está. No he alterado nada. Entonces, ¿cómo le hace, prof? Ahí te va. Pon el borne positivo de la fuente. Pon el borne negativo de la fuente. Traza una caída de voltaje. De potencial mayor a menor. Entonces, como este es el potencial mayor, yo haría esto. Positivo, ¿verdad? Aquí está el potencial mayor en el nodo 2 y en el menor, el nodo 1. Entonces, al mayor se le resta el menor. Así quedaría mi ecuación adicional. Ajá, entonces yo pondría U2 menos U1 igual a 8 en 13. Si es que existiera, repito, si es que existiera esta. ¿Vale? Entonces, ya, ya está la idea para cuando tengan un reactivo y tengan la fuente entre dos nodos. Perfecto.
Vemos que el voltaje en la bobina 2, aquí está, es este, está en paralelo al potencial del nodo 2. Ah, ok, profesor. Así es. Entonces, esto es negativo. ¿Vale? Vea el sentido y vea el sentido. Aquí tengo un error. ¿Cuál, prof? Aquí está. Este es un error mío. Déjenlo corrijo, lo escaneo y se los vuelvo a poner. Es un error. Menos. Ah, ok. Aquí va un signo menos. Ojo, aquí le pongo este señalamiento. Cuando tienen una ecuación adicional, chicos, y ya encuentras, fíjense que la forma de resolver el sistema de ecuaciones ya no se hace por determinante, se hace por despeje y sustitución. Por ejemplo, de la ecuación 2, que está muy rayada, despejamos ¿quién? A U2, porque U1 ya se sabe. U2 es igual a este, pasa al otro lado de la igualdad, menos 2S por 10S. Este menos 2S lo conservo, y aquí estoy sustituyendo el potencial de nodo. Entre, como este está multiplicando a este, y22 pasa dividiendo. Aquí está y22 dividiendo. Haces tu multiplicación, 20, 2 por 10, 20, menos por menos te va a dar más, entre S cuadrada, sobre 1 más 4 entre S. ¿Se acuerdan? ¿De qué, profe? De que la encomienda es quitar la S de los cocientes. Pero aquí el del numerador es de mayor orden que el del numerador. Me voy por el del numerador. Así que vas a ver multiplicado arriba y abajo. Ya te queda de esta forma. Se va la S cuadrada, pero acá ya quedó como S cuadrada más 4S. Factorizas la S y mira, ya tienes las dos raíces. Aplica la expansión de fracciones parciales. A, B, queda de esta forma porque las raíces pues son diferentes. Esta raíz, por ejemplo, esta raíz, la primera es 0 y la segunda raíz es menos 4. Dos raíces diferentes es menos 4. Implica dos constantes de la expansión. Calculas A, es el numerador, que te quedó 20. Ah, sí, prof. Entre el término que divide a B, que lo puedes ver, evaluado con la raíz del término que divide a A. Te da 5 para A. B es el numerador entre el término que divide a A evaluado con la raíz del término que divide a B. Te va a dar 5 menos 5. Sustituyes, ¿verdad? Y ya tienes tu función de potencial de nodo listo, listo, para poder aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, el voltaje en la inductancia 2 va a ser la transformada inversa de Laplace del potencial del nodo 2. Ojo, hace rato mencioné que me equivoqué, es un signo negativo. Por lo tanto, aquí vas a tener, cuando transformas 5 en 13, ¿te acuerdas que 1 en 13 es el escalón? Ahí está. También 1 en 13 equivale a 1. Como tú quieras ponerle 5 o 5t, pero aquí sería negativo. Menos por más, aquí sería más. 5e a la menos 4t. Y listo, ya acabé. Este voltaje es negativo porque este se orientó en sentido contrario al potencial de nodo 2. Y listo, chicos. Ya hemos terminado este ejercicio. Así que, ojo, tengan mucho cuidado. Primero, aquí la transformación se hace con signo contrario. Bien, entonces, pasamos a un quinto y último ejercicio. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que lo vamos a hacer variado? Ahora vamos a utilizar esta configuración. Si ustedes ven, por los valores de los elementos, no tanto este, sino por la disposición de estos elementos, sobre todo,
pues se presta a trabajar método de mallas. También nodos, ¿eh? También nodos lo podemos resolver. Entonces me dice, encuentre las corrientes en los elementos de la red dada para el tiempo mayor que 0. Aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Ojo, olvidé comentar en el ejercicio 4. No hay switch. Ay, sí, cierto, prof. No hubo condiciones iniciales. Este es un circuito en el estado permanente. Aquí sí hay switch. Tengo una resistencia de 10, otra de 10, un capacitor de 2 micros y una de 100 volts. Perfecto. Recuerden que el elemento reactivo es el que requiere de la condición inicial. Entonces, observamos, ya no digo sí me acuerdo, aunque ya lo planteo de esta forma, sí me acuerdo en el dominio del tiempo. Yo veo un capacitor desenergizado. Entonces, como ustedes saben, hay un switch, vamos a calcular 3 momentos. 0 menos, pues no hay voltaje, no hay energía, no hay voltaje en el capacitor, su condición inicial es 0. Vean lo que les decía, ya no pregunto por la corriente. La corriente en un capacitor, pues ya sé que es 0. Y ahorita, pues, por más razón, porque no está energizado. Entonces, la condición inicial de un voltaje, bajo esta consideración, es 0. Pasas al tiempo t igual a 0, el switch cambia de posición. Este cambio lo hago notar en el tiempo 0 más, pero ya con un circuito transformado. 100 como constante te queda 100 entre S. La resistencia te queda 10. La otra resistencia te queda 10 y te queda el capacitor. Siempre, ven que les decía que no sean malitos. Cuando haga la conversión de impedancia en la bobina en un capacitor, es 1 entre S por C. Yo les recomiendo que cuando sustituyan el capacitor, S por 2 por 10 a la menos 6. Una recomendación, este valor no me lo dejen en el denominador, pásenmelo al numerador, por la facilidad más adelante de que se simplifique. Así que este capacitor ya puedes ver el valor de 1 entre 2 por 10 a la menos 6 como 5 por 10 a la 5. Ya pasé el valor al numerador. ¿De acuerdo? Entonces, yo recomiendo que el dato constante no me lo pongan en el denominador, pásenlo al numerador. Ya el circuito está transformado, aplicamos el método de mallas, 2 mallas, y Z11 ya lo hice directo. Es 10 más 10, te va a dar 20. Z12, te queda 10. Este pasa de esta forma y este pasa de otra forma. Cuando J1 y J2 pasan en sentidos contrarios, Z12, perdón, aquí estoy, es negativo. Acuérdense, este sería Z11, este sería Z12. Y te pregunta si hay fuentes de voltaje o fuente de corriente en la malla. No, pues que sí. No, vale 100 entre 3. Acuérdate que su caída de voltaje, más bien, esta fuente la visualízala así, como una fuente universal. Ah, qué mal dibujé. Dibújala así si quieres. ¿Coincide, verdad? Sí, prof. Positivo. ¿Vale? Bien. Ahora, acá tengo Z21. Este menos 10 lo pones aquí. Y este sería Z22, que es la suma con signo positivo de las impedancias que pertenecen a la malla 2. 10 y 5 más 5 por eso a la 5 en 3. Aquí está, por J2. Observa que en la malla 2 no hay fuente de voltaje, se igual, o de corriente. No hay ninguna fuente de excitación, por lo tanto se iguala a 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Hasta aquí vamos bien. Esto es ya método de mallas. Vas a resolver, pues, no, como me piden las corrientes de los 3 elementos, aquí están señalados 1, 2 y 3, pues aquí no hay de otra. Aquí vamos a tener que calcular las dos corrientes, la J1 y la J2. No hay de otra. Tenemos que calcularlas. Así que para J1, la columna de J1 se sustituye por lo que se iguala.
la J2, sus impedancias de la columna 2. Aquí tengo las impedancias de la columna 1 y aquí tengo las impedancias de la columna 2. Haces el producto cruzado, no se te olvide, 100 entre S por 10 más 5 por eso a la 5 entre S. Y luego 0 por menos 10, pues te da, aunque sea negativo, aquí hay un signo negativo, se elimina. Aquí efectúas el producto cruzado, aquí el otro producto cruzado, pero este es negativo, menos por menos te va a dar más, por este menos te va a dar menos 100, 10 por 10 son menos 100, 20 por 10 te va a dar 200, y 20 por 5 por 10 a la 5 te va a dar 10, pero por 10 a la 6 entre S. En el numerador desarrollo el producto, aquí está, 10 por 100 te va a dar 1000, 100 por 5 por 10 a la 5 te va a dar 500 por 10 a la 5. Este 200 con este 100 me queda 100. Porque este es negativo, este es positivo, estoy haciendo una resta, te queda 100, más 10 por 10 a la 6. ¿Qué observas? Que tienes dos coeficientes. Uno es de mayor orden, depende de ese, y el otro también depende de ese. Me voy por el de mayor orden y se encuentra en el numerador. Multiplico por S cuadrada, arriba y abajo, y miren, mi S más 500 por 10 a la 5. 100S cuadrada más 10 por 10 a la 6. Aquí puedo factorizar el 100 y después la S. Como pueden ver, aquí factorizo el 100. Aquí ya no es a la sexta, sino que es 100 a la tercera potencia. Este 100 lo trabajo con esto, se va, te queda 10, y este se va, te queda 5. Ya se simplificó, pero aquí ya no está el 100. Ahora, voy a factorizar la S. Vean, entonces ya tengo una raíz que vale 0, ya tengo una segunda raíz que vale menos 100 por 10 a la 3. Esto implica dos raíces, dos constantes A y B. Calculas A, vean, 10S más 5 por 10 a la 5, entre el término que divide a B, evaluado con la raíz del término de A, medio 5. Para B es el numerador entre el término que divide a A, evaluado con la raíz del término que divide a B. Aquí está menos 100, te queda 5. Sustituyes 5 entre S y 5 entre S más 100 por 10 al cubo. Ya está J1. Sí es laborioso porque para cada corriente que tú tengas, pues dependiendo cómo se encuentre la función, pues va a ser la expansión. Por ejemplo, miren, ahora resolvamos para J2. Tenemos menos 10 por 100S, este es producto cruzado, negativo, este no, te queda pues menos 1000S, quedándote ya 1000S. El denominador del determinante ya le habíamos calculado en J1. Te queda 100 más 10 por 10 a la 6. Aquí está. 100 más 10 por 10 a la 6. Aquí, como puedes ver, tienes un cociente en el numerador, entre S. Tienes otro cociente en el denominador. El OR revisa el grado de S. Es S, ¿verdad? No hay de segundo orden. Entonces multiplicas por S y divides entre S. Listo. Te queda 1000. Acá te queda 100S más 10 por 10 a la 6. Factoriza el 100. Recuerda que este lo dejo unitario. Te queda 10 entre S más 10 por 10 a la 3. Perfecto. Ya calculaste la J2. Aquí no fue necesario porque no obtuvimos más que una sola raíz de poder haber aplicado una expansión de fracciones parciales. Pero si fuera el caso, adelante. Entonces recuerda que resuelve las ecuaciones de forma individual de las corrientes. Entonces la corriente 1 va a ser igual a J1. Y J1 vale esto. Transformado 5, o ya sea que lo dejes como 5,
o 5 como UDT, no hay problema. Recuerda que 1 entre S es UDT, más 5E a la menos 100 por 10 a la 3. En cuanto a la corriente 2, es una diferencia de J, mire. Aquí la corriente 1 es igual a J1, pero la corriente 2, vean el sentido, a favor y este está en contra. Entonces la corriente 2 va a ser igual a favor J1 menos J2. Corriente 2, J1 menos J2. J1 es 5 más 5 entre 5 más es 100 por 10 a la cubo. Menos J2, 10 entre S más 100 por 10 a la cubo. Estos términos se parecen, miren. Lo puedes simplificar haciendo la resta. Te queda de esta forma. Y ya la transformada inversa te queda como 5 menos 5e a la menos 100 por 10 a la 3. Y la corriente 3 sería igual a J2. Observen. La corriente 3 pues se encuentra en la malla de J2. Así que si yo quiero calcular la corriente 3, será a través de J2. Y así es como lo enunciamos. La corriente 3 va a ser igual a J2. Y J2 vale 10 entre S más 100 por 10 a la 3. Cuando aplica la transformada inversa de Laplace, te queda como 10 que multiplica una exponencial a la menos 100 por 10 a la 3t. Amperes también. Y así es como obtenemos las tres corrientes individuales o por grupo. Por ejemplo, esta corriente 1 es la misma para la fuente y la resistencia 1. Esta corriente 2 es una diferencia de corrientes, J1 y J2. Y la corriente 3, pues ese elemento se encuentra en la malla 2. Entonces es igual a J2. Es decir, como bien lo poníamos. Corriente 1 va a ser igual a J1. Corriente 2 va a ser igual a J1 menos J2. Y corriente 3 va a ser igual a J3. Esto se obtiene por observación. Esta ecuación de corriente es la que yo les decía en el método de mallas. ¿Vale? A ver, déjame ver. Permítame tantito. Y creo que sin ningún problema van resolviendo los ejercicios. Noten ustedes también que, pues, aquí ya no resolvimos con acoplamiento. Ya no lo resolvimos, ¿verdad? Aquí está. La fórmula que ocupé fue esta. Es esta la fórmula que ocupé. Cuando les dije, la corriente 1, K toma el valor de 1. Es igual a la suma de K igual con 1 hasta el número de elementos. Aquí hay un corchete, K, M. K es la del elemento. Por eso le ponemos número de elementos. Por ejemplo, elemento 1, elemento 2, elemento 3, con respecto a la malla. ¿Ok? Y este sería JM. Por ejemplo, cuando yo revise la malla 1, ¿verdad? Aquí está la malla 1. Cuando yo revise la malla 1, J1, ¿verdad? Este es K, este es el elemento. Checa su sentido. No, pues que es a favor. Entonces la corriente 1 de la malla 1 se encuentra en la malla 1, porque tienes que ver la incidencia. Sí, pertenece. Y va en el mismo sentido, es positivo. Entonces, I1 va a ser igual a J1. Y con esa fórmula que yo mencionaba, se explica. Ahora, vamos con el elemento 2. ¿Verdad? Ahora pasemos a un segundo elemento. Aquí es donde va. Pues aquí ya le llamo corriente 2. Porque acá es 2. Y revisas el elemento 2.
Y acuérdense que se determina por observación. Es suma de elementos de una incidencia de J. Por ejemplo, el elemento 2 con respecto a la malla M es a favor. Por eso le puse J1. El elemento 2 con respecto a la malla N, ahora este pasa a N, porque se encuentra entre dos mallas, te va a ser menos J2, porque el elemento 2 con respecto a la malla N se encuentra en el sentido contrario, y aquí sería entonces J2. Este aplica por cada malla, pero observa que tu corriente, tu elemento 2 se encuentra entre dos mallas. Entonces, aquí este M es para la malla M, por ejemplo. Pero, pues aquí tenemos el caso. Vamos a suponer que este es el elemento 2, Z2. Yo quiero conocer su corriente 2. Esta corriente 2 con respecto a la malla 2 es a favor. Aquí está J1. Haz de cuenta que este es J1 y este es J2. Ya una vez que terminaste, ahora sigues con la malla 2. El elemento 2. En vez de ponerle N, ahora le vas a poner N. Porque este es por malla. Entonces, el elemento 2 se encuentra sentido contrario con respecto a la malla 2. Júntalos. Tienen como común la corriente 2. J1 menos J2. Listo. Y como aquí bien por lo regular se determina por observación. Este es por cada malla que tengas. ¿Vale? Ok. Este es en caso de tener una ecuación adicional. Aquí no fue necesario. Yo creo que vamos a tener que hacer un reactivo, ¿verdad? En donde pongamos una fuente de corriente para que vean el caso de la, pues ahora sí, ecuación adicional. Chicos, no sé si tengan alguna duda. No, profe. Hasta el examen, prof, dicen. Bueno, ¿les parece? Aquí le dejamos por el día de hoy, hasta el quinto ejercicio. Mañana vemos otros más, pero ya mañana vemos los de una guía, para que vayan haciendo una tarea, ¿vale? Pero eso ya lo hacemos mañana. Permítame, antes de que se me despida, nos despidamos, voy a pasar lista, permítame tantito. Ya se me acaba el tiempo, dice. Sí, y con toda confianza, si hay duda, chicos, pues acuérdense, no hay problema. Permítanme. Es muy importante que les vayan quedando bien claros los métodos de mallas y nodos. ¿Vale? Espérame. Listo. Bueno, chicos, pues aquí le dejamos por el día de hoy. Ahora fue una hora, un ratito. Bueno, nos vemos mañana, ¿les parece? A la misma hora. Sale, Igual, aprovechen el espacio que tengan para su siguiente clase. Sale. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.